Hace un tiempo hablé y cada vez que me ha tocado predicar he estado hablando de las bienaventuranzas. Hablé alguna vez acerca de bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. También hablé bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. También hablé bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y hoy quiero hablarles del versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. De eso es lo que quiero hablarles hoy. El tema que traigo es las bendiciones de la misericordia. ¿Cuántos de ustedes saben que somos ministros del Señor? Todos somos ministros. ¿Cuándo somos ministros? Cada vez que servimos a alguien, nos convertimos en un ministro de Dios. Ser ministro significa ser siervo. Así que cuando servimos a alguien, somos ministros de Dios, somos embajadores, somos agentes de Dios. Ayúdeme a predicar, por favor, y dígale a la persona que está a su lado: hermano, cuando usted sirve a alguien, usted es un ministro de Dios. Así que probablemente no todos tengamos que subir aquí para ser un ministro, pero todos sí podemos y tenemos la capacidad de servir a otros y convertirnos en un agente de misericordia. Este mundo está lleno de muchas acciones que requieren misericordia y todos podemos convertirnos en un agente de misericordia. Cuando Jesús está dando este sermón, el Sermón del Monte, uno de los más famosos mensajes de Jesús, dice que él estaba ahí en la ciudad y que él estaba observando, dice Jesús, dice la palabra, viendo Jesús la gente. Él estaba observando toda la gente que pasaba, la gente que venía de la sinagoga, la gente que iba para la sinagoga, la gente que iba para el mercado. Y se quedó observando y discerniendo en su corazón todo lo que había dentro de ellos. Y probablemente después de que Jesús sube al monte, dice que quedó observando la gente, se queda pensativo y después sube al monte y comienza a dar esta prédica del Sermón del Monte. Algo lo motivó a Jesús. Siempre que uno predica, uno le pide al Señor cuál es la necesidad del pueblo. Cada vez que uno se para aquí a predicarse, uno le dice al Señor: dame, ¿qué necesita la gente recibir hoy? Y Jesús probablemente en ese día, después de que vio eso, comenzó a predicar, a enseñar a sus discípulos algunos códigos, algunas revelaciones de cómo debería ser su ministerio en base a lo que él acababa de observar en la gente que estaba caminando. Y una de las cosas que necesita este mundo es misericordia. La gente iba por ahí, iban por allá, y en ese momento se movía un sistema religioso bien estricto, totalmente cerrado, una burbuja. Y yo me imagino que Jesús se compadeció de la gente por ver que seguían los rituales y aún así nunca nada era suficiente. Porque en ese momento ser cristiano, no ser cristiano, sino ser un hijo de Dios, alguien que seguía a Dios, porque cristianos eran los que seguían a Cristo, a Jesús. Entonces en ese tiempo los que habían eran los religiosos y los seguidores de Jesús, que eran los cristianos. Pero ser un religioso, ser un hijo de Dios, conllevaba seguir muchas rutinas, muchas prácticas, muchas rutinas, ¿cómo se dice? Rituales, esa es la palabra que busco. Y entonces solo los que cumplían esos rituales eran los que aplicaban a ser hijos de Dios. Los demás se quedaban fuera. Entonces antes de eso, o más bien antes de eso, en el libro de Mateo, en capítulo 5, en el versículo 13, Jesús se enfrenta a esta gente religiosa y les habla de esta manera. Mire lo que les dice Jesús. Mateo 5, versículo 13. Ay de ustedes, maestros de la ley. Ahí estamos. Maestros de la ley
y fariseos hipócritas, que le cierran a los demás el reino de los cielos, y ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Imagínense que la mayor decepción que Jesús se llevó en ese tiempo no fue de los pecadores. Escúchame bien esto. La mayor decepción de Jesús en este tiempo no fue de los pecadores, no fue de los ladrones. De hecho, cuando Jesús estaba crucificado ahí en la cruz, y uno de los malhechores que estaba al lado le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino, la respuesta de Jesús fue: tranquilo, no te preocupes, te digo que hoy mismo estarás conmigo en el reino de los cielos. La mayor decepción de Jesús no fueron los que estaban adulterando. Él se encontró una mujer ahí que estaban apedreándola y le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Pero Jesús sí se encontró con un círculo de personas que eran los que, como decimos nosotros aquí en Honduras, le ponían la llave. ¿Sabe quiénes eran? Los religiosos. Aquellos que se mofaban de ser buenos, aquellos que se mofaban de leer las escrituras, aquellos que se mofaban de ser justos. Esos eran los que ponían la llave, los que ponían en aprietos cómo Jesús se sentía. Los fariseos habían tomado el trabajo de ser los porteros del cielo. Ellos se habían autoasignado el trabajo de decir: esta es la puerta, usted sí entra, usted sí entra, usted no entra, porque mire todo lo que ha hecho. Usted sí entra, usted no entra, porque usted no ha cumplido esto. Ellos eran los que le decían: usted se va para el infierno, usted se va para el cielo. ¿Usted se ha encontrado gente así hoy? Gente que son los que andan repartiendo quiénes son los que van para el cielo y quiénes son los que van para el infierno. En internet usted se encuentra cantidades de videos de gente diciendo: este va para el cielo, este va para el infierno, porque hace esto, porque hace lo otro y porque hace lo otro. Lo mismito que hacían los fariseos. Jesús les dice: ustedes son gente que cierran a los demás el reino de los cielos. Ustedes se pusieron a la puerta y dicen quiénes son los que entran y quiénes son los que no entran. A Jesús le enojaba eso, porque si hay alguien que puede ser responsable para eso, no somos ninguno de nosotros. Si hay alguien que es responsable de cerrar o de abrir la puerta, no somos ninguno de nosotros. Ni usted ni soy yo. Estos templos, estos lugares no son para cerrar y abrir la puerta. No son para seleccionar a quién le abrimos y a quién le cerramos. Mire otro versículo. En el versículo 23 de Mateo 5, Jesús también les dice: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que dan la 10ª parte de sus especias, de la menta, del anís y del comino, pero han descuidado los asuntos. ¿Qué dice? ¿Están conmigo? Pero han descuidado los asuntos. Leámoslo de nuevo. Ay de ustedes, les dice Jesús, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que dan el diezmo de sus especias, de la menta, del anís y del comino, pero léalo conmigo ahí, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Jesús se enfrenta con los fariseos y les dice: mire, ustedes dan los diezmos de las especias, de la menta, del anís y del comino. ¿Eso sabe qué significaba? Que ellos eran tan detallistas que ellos reunían las semillas del comino, de las especias, y si tenían 100 semillas tenían que contarlas para dar 10. Ellos eran detallistas, Elvin.
Ellos eran expertos. Ellos ponían todas sus especias, todas sus semillas, y las contaban y apartaban exactamente el 10%. Eso les dice Jesús: ustedes son detallistas en las cosas pequeñas. Porque alguien que se sienta a la mesa para saber apartar cuánto es de las especias exactamente, y no pasarse más y no pasarse menos, es alguien detallista. Lo que les decía Jesús es: ustedes se fijan en las cosas pequeñas de la gente. Ustedes están viendo todo, quién hace qué, quién no hace qué. Siempre están viendo a qué hora se levantó, a qué hora se acostó, qué color de ropa anda, qué tipo de pelo anda, qué color se puso, cómo son de grandes los aritos, cómo son de pequeños. Ustedes se fijan en todas esas cosas pequeñas, pero han olvidado las cosas más importantes, le dice. Y las cosas más importantes menciona 3. Una es la justicia, la misericordia, la fidelidad. En otra versión dice la fe. En otras palabras, para Jesús, la misericordia encierra una tercera parte de lo más importante de la vida cristiana. Le dice: ustedes están al tanto de las cosas pequeñas, pero lo más importante, que es la misericordia, lo están pasando por alto. Esto fue antes. Cuando Jesús sube al monte y da esta palabra de las bienaventuranzas, Él está hablando de la importancia de la misericordia. Para Dios es importante la misericordia. Más adelante, en Mateo capítulo 9, versículo 12, Jesús también les dice a los mismos fariseos, a los religiosos, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. En otras palabras, mire esto. Los religiosos se jactaban de ser buenos. Los religiosos se jactaban de ser pulcros, de vivir una vida íntegra. Ellos se jactaban de eso. Yo quiero que usted entienda la diferencia, porque nosotros debemos de procurar vivir una vida íntegra. Pero cuando nosotros vivimos una vida íntegra por nuestras propias fuerzas, ya no necesitamos la misericordia de Dios. Cuando usted es bueno en sus propias fuerzas, usted no necesita la misericordia de Dios. Cuando usted se procura ser bueno y se jacta de eso, usted no necesita la misericordia de Dios. Y esto es lo que hacían los religiosos. Ellos cumplían a cabalidad todos los rituales, todos los procesos, todos los ritos, todas sus prácticas, y con eso ellos se jactaban y eso les bastaba. Y ellos querían que todos los demás hicieran igualito que ellos. ¿Usted no le ha pasado eso? Por ejemplo, ¿cuántos son papás aquí? ¿Cuántos son papás aquí y que tienen hijos varones? Vaya, levante la mano. ¿No le ha pasado a usted que cuando usted manda a su hijo varón a cortarse el pelo a la barbería y estaba pequeño, cuál es el corte que le hacían? Generalmente los padres le hacen a sus hijos el mismo corte que ellos andan. Cabal. Yo he conocido unos señores peludos y a los hijos andan peludos también. Otros que andan pelones y sus hijos, ¿cómo tienen que andar? Claro, porque lo que nosotros hacemos es lo que generalmente queremos que los que están a bajo nuestra autoridad hagan también. Y eso es en todas las esferas. Cuando alguien viene a Cristo y se pone un tipo de ropa, quiere que todos los demás se pongan ese tipo de ropa. Cuando alguien viene a Cristo y ya leyó la Biblia toda, quiere que todos los demás la lean toda. Cuando alguien viene a Cristo y él ora 3 horas hincado, quiere que todos los demás oren 3 horas hincado. Nos pasa eso. La religión hace que midamos a los demás con la forma en que nosotros hacemos las cosas. Y qué grave error. Jesús le dice a los religiosos: miren, si ustedes ya están bien, ustedes no necesitan a Dios. Pero la gente necesita a Dios, porque los que no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. El siguiente versículo, ahí mismo Jesús les dice en el versículo 13: vayan y aprendan
¿Qué significa esto? Esto estaba en las escrituras, allá en los profetas menores. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Jesús les dice: ustedes lo que están haciendo es diciéndole a la gente que se sanen primero para entrar acá. Y si van a entrar aquí sanos, ¿para qué necesitan un médico? En ese tiempo, para entrar y pertenecer a una comunidad de esta, usted tenía que entrar allá purificado antes. Y entonces, ¿para qué necesitaban a Dios? Tenían que hacer todos los rituales y todo aquello. Y entonces después, ¿para qué necesitaban a Dios? Si en este tiempo nosotros le decimos a la gente: vaya y cambie su vida para que venga aquí, lo que estamos haciendo es lo mismo. Entonces, ¿para qué necesitamos a Dios? ¿Para qué necesitamos que Él sea nuestro abogado? ¿Para qué necesitamos que Él sea nuestro perdonador? Si ya cuando venimos aquí ya venimos listos. Eso es mentira, aparte de que nunca podríamos venir listos por nuestra propia cuenta. Por eso en esta casa esas puertas nunca se deben de cerrar para nadie, no importa la circunstancia. Porque para los enfermos, para los pecadores, es que Jesús vino a morir en la cruz del Calvario. Los fariseos interpretaban que la misericordia se recibía a través de los sacrificios. Cuando la gente pecaba, ellos iban, compraban un animal y lo traían y lo sacrificaban y lo ofrecían como ofrenda, y entonces así recibían el perdón. Ellos así interpretaban todo, porque así lo habían aprendido de la ley: hacer algo para recibir el perdón. Entonces, cuando Jesús viene y les enseña que la gente no tiene que hacer algo para recibir la misericordia, chocaba con ellos. Porque yo quiero decirte algo: la misericordia de Dios no se compra haciendo buenas obras. La misericordia de Dios no se obtiene haciendo buenas obras. La misericordia de Dios solo se aplica a aquellos que la necesitan. Aquellos que ya están bien nunca van a gozar de la misericordia de Dios. Aquellos que son perfectos no necesitan la misericordia de Dios, nunca la van a experimentar. Pero aquellos que han caído, aquellos que se han deslizado, aquellos que se deslodaron, aquellos que cayeron bajo, ellos sí necesitarán la misericordia de Dios un día. Aquellos que caímos un día necesitaremos la misericordia de Dios. Experimentaremos la misericordia de Dios hasta que tengamos conciencia de lo bajo que caímos. Experimentaremos la gloriosa misericordia de Dios, porque los buenos no son aptos para recibir misericordia. No podremos experimentar la misericordia si antes no la hemos recibido. No podremos experimentar la misericordia si antes no la hemos recibido. Jesús dijo: bienaventurados los que son misericordiosos. Ser misericordioso es algo que se lleva, no es algo que yo me propuse hoy domingo salir y dar y hacer mucha misericordia y mañana se me olvida. El que es misericordioso lo es siempre. En otras palabras, el mensaje de Jesús es: tenemos que convertirnos en misericordiosos. Todos, no hay nadie que pueda ser misericordioso por sí mismo. Es algo que recibimos de Dios, pero lo experimentamos hasta que lo hemos recibido de Dios. Lo experimentamos aquí, entonces podemos darlo. La pregunta es: ¿por qué nos cuesta tanto ser misericordioso con otros? Pregunto: ¿por qué nos cuesta tanto ser misericordioso con otros? ¿Por qué nos cuesta perdonar a otros? ¿Por qué? Jesús comentó y enseñó una parábola, la parábola de los dos deudores, que más o menos viene así. Dice: había un rey que vino a ajustar cuentas con sus siervos y encontró que uno de sus siervos le debía 100 bolsas
de oro. Eso es lo que implicaba al día de hoy la traducción de lo que dice que debía. 100 bolsas de oro. Y entonces mandó a llamarlo para meterlo preso porque no había pagado. Entonces cuando llegó y le dijo: mira, Señor, que todavía no tengo eso, por favor, ten piedad de mí, ten misericordia, dame tiempo que yo te lo voy a pagar. Y entonces el rey se compadeció de él, tuvo misericordia de su siervo y lo dejó ir. Pero después ese siervo al que dejaron ir se encontró con un amigo de él que también le debía dinero a él. Le debía, dice que 10 monedas de plata. 10 monedas de plata en relación a 100 bolsas de oro que él debía, y se la perdonaron. Pero él se encontró con su amigo que le debía 10 monedas de plata. Y dice que cuando lo encontró comenzó a hostigarlo, a decirle: págame lo que me debes, págame lo que me debes. Y aquel le dijo: por favor, ten piedad de mí, dame más tiempo, yo te pagaré todo lo que te debo. Y él dice que no le aguantó y mandó a traer a los verdugos y lo puso a la cárcel y lo metió preso. Cuando los amigos vieron de que este que había sido perdonado del rey no pudo hacer lo mismo con su amigo, dice que le fueron y le contaron al rey, y el rey se enojó mucho. Y mire lo que dice en Mateo capítulo 18 versículo 33: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Voy a repetir la pregunta que hice antes de esto. ¿Por qué nos cuesta tanto tener misericordia con otros? Este hombre había sido perdonado, pero él no perdonó. Este hombre había recibido misericordia, pero a él le costó tener misericordia. Yo quiero decirle algo: todos nosotros hemos recibido misericordia de Dios. Si estamos aquí es porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Sus misericordias son nuevas cada mañana. La pregunta es, ¿por qué nos cuesta entonces? Si recibimos misericordia, si estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿por qué nos cuesta tener misericordia con otros? ¿Por qué? Este hombre probablemente había olvidado la misericordia que había recibido. Nos cuesta ser misericordiosos con los demás cuando olvidamos lo que hemos recibido. Se nos olvida todo lo que debíamos. Se nos olvida toda el acta que teníamos en nuestra contra. Se nos olvida. Y entonces actuamos, aunque ya eso es pasado, pero se nos olvida. Y eso es algo que debemos de tener siempre presente. Cuando usted se acuerda de la misericordia que recibió de Dios y lo compara con los errores de los demás, usted va a saber que eso es muy poco en relación a lo que Dios nos perdonó. Cuando yo me levanto cada día sabiendo de que sus misericordias todavía me alcanzan hoy, las tuve hace años y cada día del año las tuve y las sigo teniendo hoy en la mañana. Yo tengo nuevas misericordias de Dios y yo recuerdo eso antes de juzgar a los demás. Antes de emitir un juicio, probablemente la forma en que lo haga va a ser diferente. Si yo me olvido de eso, yo lo voy a medir a la gente conmigo. Pero cuando yo recuerdo lo que Dios hizo por mí, yo voy a medir eso no conmigo, sino con lo que Dios me perdonó a mí. Entonces probablemente mi juicio, mi forma de hablarle a las personas va a cambiar. Ser misericordioso no hablo de sacarse un empira y darle a alguien que está tirado en la calle. No. Necesitamos misericordia en la casa. Necesitamos misericordia con los hijos. Necesitamos misericordia con el cónyuge. Necesitamos misericordia con nuestros padres. Necesitamos misericordia con nuestros cuñados. Y aunque no lo crea, nuestros suegros y nuestras suegras necesitan misericordia. Nuestros vecinos necesitan misericordia. Nuestros compañeros necesitan misericordia. Nuestros amigos
necesitan misericordia. El problema es que pensamos que misericordia es solo el que está tirado en la calle ahí. No, no, no. Todos los que están a nuestro alrededor necesitan de misericordia. Y no la damos cuando se nos olvida lo que debíamos. Pero si usted recuerda hoy su deuda que fue perdonada y voltea a ver a esa persona que ya días no le habla, porque está molesto, porque está enojado, porque ya rebalsó su paciencia, entonces probablemente nuestra actitud sea diferente. La única manera, lea esto, la única manera de vivir siendo misericordiosos es recordando diariamente la misericordia que hemos recibido. Se lo repito, la única manera de yo vivir siendo misericordioso todos los días de mi vida es recordando diariamente la misericordia que he recibido. Eso me cambia la perspectiva. Es como cuando usted se levanta en el día y está el sol tan fuerte. Yo, si voy a conducir y el sol está muy fuerte y el carro no tiene vidrios polarizados, yo no puedo conducir hasta que me pongo los lentes. Mi vista cambia. Mi vista cambia. Es más cómodo. No vamos a poder ser misericordiosos a menos de que recordemos diariamente la misericordia que hemos recibido. Entonces nuestra vista cambia. Entonces podemos perdonar una vez más. Entonces podemos ayudar una vez más. Ser iglesia se trata de esto, de tener misericordia con los demás. Aquí va a venir gente que se fue, que vino, que se fue, que vino, que se fue, que vino, que se fue y que vino. Y otra vez tenemos que tener misericordia con ellos. Aquí va a haber gente que se levantó, que cayó, que se levantó, que cayó. Y tenemos que tener misericordia con ellos. Porque hay gente que dice, y otra vez lo tienen ahí. Y otra vez tienen esa criatura. Ay, Dios mío, porque no cuidan el altar. Pero Jesús dijo, no olviden lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. Yo no debería de estar aquí. Yo no debería de estar aquí. Por mucho puesto, por mucho título que nos den, por muchas oportunidades que tengamos, no debería de estar aquí. Si estoy aquí, lo que hago es por su misericordia. Lo que usted hace es por su misericordia, no por nuestros méritos. ¿Qué es misericordia? Misericordia es perdonar, es ayudar a otros, es darle a la gente lo que necesita. Se lo voy a repetir esto: es darle a la gente lo que necesita y no lo que merece. Es darle a la gente lo que necesita y no lo que merece. Cuando usted va a un médico, escuche bien esto. Cuando usted va a un médico y tratan alguna situación, alguna enfermedad, alguna fractura o X cosa, el médico te atiende y te debe de atender a pesar de que tu enfermedad o tu fractura o lo que sea vino de algo que no fuese adecuado, correcto. Me estoy explicando. Y te atiende. Esa es misericordia. Dar lo que la gente necesita y no lo que merece. Cuando la gente está golpeada, cuando la gente está herida, necesitan la misericordia. Aunque hayan sido heridos, dañados, golpeados por su desobediencia. La desobediencia, ¿qué merece? Castigo. ¿Qué merece la desobediencia? Castigo. Castigo. Cuando no tenemos misericordia y vemos a la gente, siempre decimos, se lo merecía. Está bueno que le pase por burro. ¿Sí o no? ¿Sí o no?
Cuando la gente falla, está bueno que le pase. Yo le dije un montón de veces, se lo dije. Pero cuando recordamos que misericordia es dar lo que la gente necesita y no lo que merece, entonces decimos: Dios, ten compasión de él una vez más. Yo creo que eso es algo que necesitamos empezar a practicar a diario. Yo no sé si tiene una persona a su lado, yo no sé si es su hijo, si es quién, no sé si es un hermano, no sé qué. ¿Cómo lo mides hoy? ¿Cómo mides a la persona que está a tu lado? ¿Cómo mides a tu familia? ¿Por lo que mereces? ¿Por lo que merecen? ¿O por lo que necesitan? ¿Por qué debo de tener misericordia? Voy rápido. Número 1, ¿por qué debo tener misericordia? Porque Dios nos ha mostrado misericordia. Efesios capítulo 2, versículo 4 a 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Dios es rico en qué? En misericordia. Por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Mire bien esto, escúcheme bien y no se vaya a confundir. No voy a salir ya como aquel que dice que 7 por 4 es 14. Mire bien esto. No somos perdonados. Dios no nos perdona a nosotros porque antes nosotros hemos tenido misericordia. Es decir, el perdón de Dios no viene por yo ser bueno y misericordioso con los demás, sino que tenemos misericordia con los demás porque antes fuimos perdonados. Puedo tener misericordia con los demás porque sé que antes fui perdonado. Número 2, ¿por qué debo tener misericordia? Porque Dios manda. Dios lo manda. Diga conmigo: Dios me manda que sea misericordioso. Miqueas capítulo 6 versículo 8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente, diga conmigo, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Una tercera parte de lo que Dios pide, una tercera parte de lo que Dios pide para sus hijos es misericordia. Y es lo que probablemente muchos es lo que menos tenemos. Dios lo manda. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. La gente que hace esas 3 cosas, de ahí se deriva todo lo demás. La misericordia conlleva sacrificio. Eso está bien. Pero no podemos hacer sacrificios sin tener misericordia. Número 3, ¿por qué necesitamos? ¿Por qué debo tener misericordia? Este es importante, escúchala bien. Porque voy a necesitar misericordia en el futuro. Se lo repito. ¿Por qué debo ser una persona con misericordia? Porque voy a necesitar misericordia en el futuro. Ya Dios tuvo misericordia de nosotros, pero yo no sé si usted se recuerda que un día nos volveremos a parar en el tribunal de Cristo. Un día cada uno. Ahorita usted tiene algunos líderes que lo andan chineando, que lo andan cargando, que lo andan aconsejando, orando por usted. Tiene un pastor que ora por usted, gente que lo carga, que lo cuida, que lo ministran. Pero un día se va a presentar solititito. Se va a presentar en el tribunal ahí, y va a tener el jurado, los fiscales,
y el juez. Y en ese tribunal, mire lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 3. Lea esto, es que esto es terrible. Léalo. Porque juicio, leámoslo todo a la cuenta de 3, despacio así. 1, 2, 3. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Espéreme. En ese día que nos presentemos, todos vamos a necesitar misericordia. El juez que está ahí está lleno de misericordia, pero va a actuar con misericordia únicamente si nosotros hemos sido misericordiosos con los demás. Es decir, si usted es una persona que dice: a mí nadie me hace el que me la hace me la paga, y yo no tengo pelos en la lengua para decirle las cosas a la gente. Si usted es una de esas personas, un día se va a parar en ese tribunal y así mismo se le va a juzgar. Entonces va a decir al juez: a mí el que me las hace me la paga. Y usted va a decir: por favor, misericordia. ¿Cuál misericordia si nunca tuviste? Mire, esto de escalofríos. Eso de escalofríos. Cada vez que usted le diga a alguien: aquí no vengas más, se acabaron las oportunidades, recuerde que un tantito más usted se va a parar en ese tribunal. Y probablemente esa misericordia que usted haga hoy la va a necesitar mañana. Probablemente la misericordia que no haga hoy es la que le va a hacer falta mañana. Cada vez que le quitamos una oportunidad a una persona, es una oportunidad que nos estamos quitando a nosotros mismos. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia. Pero, vuélveme a poner el versículo. Pero cuando hay misericordia, la misericordia triunfa. Oh, Dios mío. Pero cuando hay misericordia, cuando hubo misericordia, entonces la misericordia triunfa sobre el juicio. Podrán haber muchos acusándote ese día, pero aquellos que hicieron uso de la misericordia va a triunfar sobre el juicio. Oh, yo no sé si alguien me está entendiendo. Aleluya. Número 4. ¿Por qué debo tener misericordia con los demás? Porque demostrar misericordia me trae felicidad, me produce alegría. Jesús dijo: bienaventurados, felices, supremamente bendecidos aquellos misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mire lo que dice Proverbios capítulo 11 en el versículo 17. Mire lo que dice: a su alma. Vamos a ver. ¿Qué es el alma? El alma es donde está el asiento de las emociones, donde lloramos, donde nos reímos, donde estamos alegres o donde estamos tristes. ¿Sí o no? Y dice la Biblia: a su alma hace bien el hombre que es misericordioso. Mas el cruel, dice, se atormenta a sí mismo. Oh my God. Hace pocos andaba tan cansado. Y llegó Isabel, me quitó los zapatos, me quitó los calcetines y me empezó a hacer un masajito en los pies. Y yo me dormí literalmente, porque fue como un masaje para el alma, así cuando uno está cansado. Así es la misericordia para el alma
del que hace misericordia. Dice, hace bien a su alma, se trata bien a sí mismo. El que da misericordia a los demás se cuida a sí mismo, pero se atormenta a sí mismo el que es cruel con los demás. Si usted es de esos que siempre andan ahí, a mí yo no me dejo de nadie, yo no me dejo de nadie, yo soy delicado, a mí no me miren mal, porque que me miran mal ya se las arregla conmigo. Usted no sabe cómo soy yo, usted no conoce lo que tengo en la casa. Tengo una cargada que pero dice la Biblia que el cruel se atormenta a sí mismo. Esto no lo tengo ahí. ¿Cómo puedo ser misericordioso con otros? Ser paciente siendo paciente con las personas difíciles. ¿Cuántos conocen personas difíciles que han tratado una y otra vez? Esa gente necesita misericordia otra vez. Ayudando a cualquier persona alrededor y también dando. No una segunda oportunidad, porque una segunda oportunidad solo ocurre una vez, sino dando otra oportunidad. Cuando decimos doy otra oportunidad, yo perdí la cuenta de cuántas van. Una segunda oportunidad ocurre una sola vez, pero otra oportunidad, ¿cuánto es suficiente, hermano? Usted se estará preguntando, hermano, mire, yo ya le tuve misericordia a mi esposo. Usted no sabe, no conoce a este viejo. Usted puede decir, mire, usted no conoce a este güirro, este cipote, usted no lo conoce. Mire, yo le he aguantado, le he tenido misericordia. ¿Cuánto es suficiente? Yo sé que ustedes se preguntan eso. ¿Cuánta misericordia es suficiente? ¿Cuánto debo aguantar? ¿Cuánto debo perdonar? Yo no le voy a decir tantas veces, porque cada uno tiene su propia medida. Cuando yo miro a la cruz y vi lo que me perdonaron a mí, entonces yo voy a tener mi propia medida. Porque en la manera en que yo me siento agradecido, yo sé lo que me correspondía. Yo no puedo medirle, cuantificarle a usted, y nadie puede hacerlo. Pero yo sí soy consciente de la misericordia que yo he recibido de Dios. Cuando usted sea consciente de la misericordia, del tamaño, de la medida de la misericordia que usted recibió de Dios, entonces ahí usted va a decir cuánto será suficiente tener, cuánta misericordia será suficiente tener con los demás. Cierre sus ojos ahí donde está. Padre, gracias en esta mañana. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por tanto amor inmerecido. Dígale, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque yo no merecía tu amor. Yo no merecía el cielo. No merecía la salvación. Pero tú no me diste lo que merecía, sino lo que necesitaba. Señor, gracias. Vamos, tome un momento para recordar cuánta gracia, cuánta misericordia Dios tuvo. Cuántas veces, a pesar de haber sido perdonado una vez, volviste a fallar recurrentemente. Y Dios no te dio una segunda oportunidad, sino te dio una oportunidad más, otra oportunidad. Y dile, Señor, ayúdame a ser un hombre, una persona misericordiosa con los demás. Voy a ir a mi casa, voy a ver a mis padres, voy a ver a mis hijos, voy a ver a mi cónyuge, a mis compañeros, a mis amigos, y los veré, Señor, con los mismos ojos que tú me has visto a mí. Eso es ser misericordia. Oh, es amarte y adorarte. Tus misericordias son nuevas y cada mañana se levanta
próximos 60 segundos por gente que diga: Señor, yo necesito hoy nuevamente recibir tu misericordia. Yo te invito a que pases al frente si quieres que oremos por tu vida. 60 segundos. Pasa hoy a este lugar y dile: Señor, hoy nuevamente retomo, recibo de tu misericordia. Ahora los misericordiosos, yo quiero que se acerquen aquí y con un abrazo, con una mano, se acerquen y ministren y reciban de lo que han recibido de Dios. No sé si habrá alguien más que necesite pasar a este lugar y decir: Señor, yo necesito tu misericordia. Y los que han recibido misericordia pueden pasar a poner una mano, a dar un abrazo, a decirle: te doy otra oportunidad también. A los demás, Señor, tu compasión, tus misericordias soberbias, y cada mañana se levanta misericordia, recibir misericordia quiero dar a los demás, Señor, tu compasión. Gracias, Dios, en esta mañana. Gracias, gracias. Hoy experimentamos tu misericordia una vez más. Nos vamos a casa renovados, dispuestos a poner en práctica tu palabra, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén, amén.